El domingo pasado el pastor nos compartió sobre qué. ¿Os acordáis o no? Sobre hermaná. ¿Y qué más? Hermaná era la conclusión final, ¿no? Antes, Egipto y Canaán, y en medio, el desierto. Eso, Egipto, el maná, el desierto y la tierra prometida por Dios, Canaán. Estos términos vienen del relato de dónde se encuentra en Éxodo, cuando el pueblo hebreo era esclavo de Egipto y Dios eligió a Moisés para liberarlo y los escogió para darse a conocer y para que ellos fueran luz a las naciones, no para que sea un pueblo perfecto, no, sino una responsabilidad que les dio para que ellos fueran luz a las naciones de quién era ese Dios, ¿no? Y se reveló a ellos presentándose como el gran yo soy el que soy. No había nadie, ningún Dios que se le pareciera, ¿vale? Después de la liberación, los hebreos, el pueblo judío, tuvieron que pasar, ¿por dónde? Por el desierto. Tuvieron que pasar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida que les prometió Dios, ¿no? Canaán. Y ahí es donde encontramos, ¿qué? El maná, ¿vale? Que vimos la semana pasada, esa provisión de Dios. Para los que no estuvisteis la semana pasada, ya sabéis dónde podéis encontrarlo. ¿Dónde? En el canal de YouTube. Es que una predicación está relacionada con la otra, ¿vale? En el YouTube. YouTube. Y hoy nos vamos a centrar en el desierto, en la parte del desierto. Esa temporada que tuvo que pasar sí o sí el pueblo de Israel, ¿vale? Los términos Egipto, tierra prometida, desierto, son términos que aunque pasaron en momentos puntuales, también son usados en el mundo espiritual, ¿vale? Egipto representa la esclavitud del pasado, como vimos el domingo pasado, ese antiguo yo, la esclavitud a otros dioses antes de conocer a nuestro Dios, ¿no? Y el desierto es un tiempo de tránsito hasta la tierra prometida, que es pues la eternidad, ¿vale? Lo cierto es que el desierto para nosotros siempre tiene una connotación negativa, ¿vale? Porque ¿quién quiere vivir en el desierto? Yo no, aunque algunas veces esto parece un desierto, ¿no? De la calor. Desierto como tiempo difícil, pero la semana pasada vimos que aunque pasaron por el desierto, su alimento fue, ¿qué? El maná. ¿Y cómo era el maná? Como copos de nieve, amargo, no, dulce, dulce. Comiendo dulce todo el día, ¿eh? Imaginaros. Y el Señor les regaló eso y aparte, ¿qué pasaba con la ropa? ¿Qué pasó con la ropa? Que no se desgastó en 40 años, fíjate tú. Igualito que ahora, que no dura la ropa del chain, nada, ¿no? 40 años con la misma ropa. ¿Quién tiene una prenda que le ha durado 40 años y se la ha puesto todos los veranos? La abuela. Pero ya hoy en día nadie. Pues muchas personas interpretan los tiempos difíciles como el tiempo de desierto, ¿no? Como castigo de Dios. Pero en realidad los desiertos son parte de la vida, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y Dios los usa para transformarnos. El desierto bíblicamente no es un lugar de castigo, sino una oportunidad de transformación, ¿vale? Así como Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, también fue Jesús llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser probado, ¿verdad? Es un tiempo de tránsito como lo fue para el pueblo judío. Pero lo cierto es que en los planes de Dios no estaba que pasaran 40 años en el desierto, ¿verdad? ¿Por qué pasaron esos 40 años en el desierto? Por la desobediencia. Pero no es que no desobedecieran una vez y, ay, qué malo el Señor, que los hizo vagar 40 años. No, es que era una tras otra y no valía nada de lo que el Señor hacía, ¿no? Estaba investigando y solamente había 400 kilómetros hasta llegar a la tierra de Canaán. No tenían que pasar 40 años, ¿vale? Se calculaba con todas las personas que iban, tenían que parar y descansar. Era 1 año y medio, prácticamente. Y sin parar, si no hubieran descansado y sin parar, se tardan unos 30 o 40 días, ¿vale? Pero los israelitas no aguantaron la prueba. Constantemente estaban reclamándole al Señor, se quejaban contra Aarón y Moisés, que eran los líderes, y constantemente querían volver a la antigua vida. No quisieron pagar el precio de la nueva vida que Dios les estaba regalando y preferían volver a la esclavitud de Egipto. Ese fue el gran pecado. Vamos a recordar el pasaje en Números 14, del 1 al 4. Números 14, del 1 al 4.
Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Porque tenían que conquistar la tierra prometida, ¿vale? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No será mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces, después de ver lo que Dios había hecho por ellos y cómo constantemente ellos continúan quejándose, Josué y Caleb intentaron convencerles más adelante, ¿no? Que eran otros líderes, porque ellos sí habían visto esa tierra prometida y confiaban en que Dios los iba a guardar de cualquier peligro. Pero, ¿qué hicieron los otros espías cuando llegaron a la tierra prometida? ¿Qué empezaron a largar? Miedo, queja. Y eso contaminó la fe que ya estaba débil de todos los demás. Pero ellos dijeron, Moisés y Aarón. Entonces Moisés y Aarón, el versículo 5 al 9. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que explotaron la tierra, Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor, no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Eso fue lo que ellos comunicaron al pueblo con toda la fe, porque ya habían visto de dónde venían y cómo el Señor los fue protegiendo hasta el momento. Pero ¿qué hizo el pueblo? Lo que quiso después de eso fue apedrearles. Sus corazones estaban tan duros como las piedras que querían tirarles. Su fe estaba en ellos mismos y en la seguridad de su pasado. Ese fue el gran error. Su fe no estaba en el Dios que los sacó de Egipto mediante un milagro, mediante 12 plagas, el que abrió el mar para que ellos se salvaran, el que les dio la sombra y la luz en el desierto y el que los alimentó en medio del desierto. Versículo 11. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. ¿Qué más tenía que hacer el Señor? ¿Qué más? El Señor quiso destruirlo y con razón. Menos mal que yo no soy Dios, ¿sí no? Pero Moisés, ¿qué hizo? Intercedió. Y Dios dijo en el versículo 20: los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verán. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una gran diferencia a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo le llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Versículo 31. Ustedes dijeron que sus hijos serían llevados como botín. ¿Os acordáis que tenían miedo de entrar a la tierra porque les iban a quitar los hijos? Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo en esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron, versículo 34, puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando por el desierto
por 40 años, 1 año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Importante, las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es temerme como enemigo. Yo, el Señor, he hablado, sin falta haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. En este proceso del desierto, el pueblo reveló lo que tenía en su corazón. Esto es la clave del texto, reveló lo que había en su corazón. En este tiempo de prueba, los milagros y las señales no fueron suficientes para ellos. No fue suficiente, porque el corazón lo tenían duro, lejos del Señor y todavía en Egipto. Seguían siendo orgullosos, seguían siendo arrogantes y no estaban preparados para entrar en esa tierra prometida, en esa nueva tierra que el Señor les regalaba para vivir de una forma diferente. ¿Y qué pasa? Que el Señor no podía permitir que entraran en esa nueva tierra así. Personas que no habían querido dejar de ser esclavas en Egipto. El desierto significaba un proceso de santidad, un tiempo para conocer a Dios y su carácter. Lo sacó de Egipto para mostrarse quién era Él verdaderamente. No puedes entrar en la tierra prometida sin antes superar el proceso del desierto. Dios está interesado en cambiar tu corazón en medio del camino y que verdaderamente dejes atrás Egipto. Esto es lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Los tiempos de prueba revelan lo que hay oculto en nuestro corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. El desierto tenían que pasarlo. No era opcional, ¿vale? El desierto tenían que pasarlo, era parte del camino y parte del plan de Dios para fortalecer su fe, para fortalecerlos como pueblo, para darles una nueva identidad y para darse a conocer como el verdadero Dios todopoderoso y salvador. El desierto no es malo, sino que es parte del camino, es parte de la vida. Ahora, nosotros decidimos si pasarlos lejos de Dios, tomando nuestras propias decisiones y al fin y al cabo muriendo en el camino, o si pasamos el desierto con Él y llegamos a esa tierra que Dios nos promete. En el desierto sale a la luz lo que realmente hay dentro de cada uno de nosotros. En ese tiempo de prueba sale el orgullo, la falta de fe, las quejas, la autosuficiencia. A través de las pruebas de la vida, Dios nos revela lo que debe ser transformado. ¿Vale? ¿Quiénes pudieron entrar en la tierra prometida? Los menores de 20 años. ¿Y quién más? Josué y Caleb. ¿Por qué? Creyeron y fueron obedientes. Y los niños y la generación joven. Dios les hizo justicia a esa generación para no pagar el pecado de sus padres. Sin embargo, el desierto en la Biblia aparece en más ocasiones, ¿verdad? He encontrado 4 ejemplos, 5. El primero fue Agar. Agar en Génesis 16, 21 fue 2 veces al desierto y en ambas ocasiones Dios la encontró, la consoló y proveyó para ella un hijo y su nombre era Ismael. Elías en Primera de Reyes 19 huyó al desierto deprimido y agotado y allí Dios lo fortaleció y le habló con un susurro apacible y delicado. ¿Y David cuántas veces se fue al desierto? David huyó al desierto mientras que era perseguido por el rey Saúl. En el desierto escribió varios salmos y aprendió a depender del Señor. Juan el Bautista, en Mateo 3, del 1 al 4, ¿dónde vivía? En una casa de lujo. En el desierto, predicando el arrepentimiento. Y clamaba en el desierto y preparaba el camino ¿de quién? Del Señor Jesús. Y por último,
Jesús. Al contrario que el pueblo de Israel, Jesús mostró obediencia y dependencia del Padre durante esos 40 días del desierto. Y dando como resultado, ¿qué pasó después del desierto? Empezó el ministerio aquí en la tierra. El desierto es parte de la vida. No es ni malo ni es bueno. Difícil, por supuesto. Es duro, pero a lo largo de la Biblia también vemos que puede ser un lugar ¿de qué? De descanso, un lugar de paz, un lugar de fortaleza, de restauración y de encuentro personal con Dios. Lo que vemos es que el desierto en sí, lo que es irte al desierto, no tiene un poder transformador. En plan, venga, pues me voy y a ver si en el desierto cambio. No, ¿vale? El pasar por un desierto no hace que forme nuestro carácter. Pasar por las pruebas no hace que nuestro carácter cambie. El pasar por el desierto, sino una respuesta de nuestro corazón, sino que tiene que ser una respuesta de nuestro corazón en medio del desierto. Eso es lo que verdaderamente transforma, ¿vale? Y se traduce en decisión. Podemos estar viviendo un desierto en nuestra familia, un desierto con nuestra pareja, un desierto con nuestros hijos, un desierto económico, un desierto laboral, un desierto en diferentes áreas de nuestra vida, porque el desierto llega. El desierto llega. Y hermanos, es antibíblico pensar que no pasaremos por un desierto. Pero el desierto, como el título de la predicación de hoy, es una oportunidad de vivirlo cerca de Dios y permitirle que nos transforme o vivir el desierto lejos de Él y morir en el intento. Jesús en el desierto. Vamos a leer Lucas 4, del 1 al 14. Jesús también tuvo que pasar el proceso de prueba del desierto, ¿vale? Por eso digo que no es un castigo, sino Jesús no tendría por qué ir al desierto, sino es un proceso de prueba. Lucas 4, del 1 al 14 dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. ¡Qué casualidad! 40 días, 40 años. Jesús no comió nada en ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos, les dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Jesús es tentado 3 veces por el diablo. Cada tentación es una necesidad o una tentación humana. El pan, que es el sustento diario. La identidad, si eres hijo de Dios. Y el poder, el reino de los mundos, ¿no? Del mundo. Sin embargo, Jesús responde con la palabra de Dios y permanece firme y fiel hasta el final. Lo más interesante de esto es que después de este evento, Jesús llama a sus discípulos y comienza su ministerio. Jesús tiene que pasar esta cuarentena y pasar esta prueba.
Después de este tiempo empieza pues la acción de Jesús y sus discípulos. Aquí Jesús, el Hijo de Dios, cambia el mundo entero, ¿vale? Y yo pensaba, somos personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Solo que cada uno tenemos diferentes funciones y responsabilidades aquí en la tierra, ¿verdad? Igual que Moisés con el pueblo de Israel y el pueblo. Pero en medio del desierto, cada uno tiene la responsabilidad personal y propia de decidir si queremos crecer mientras que estamos pasando por el desierto o no. Yo no sé si en este tiempo has pasado la prueba o la estás viviendo actualmente o vas a empezar mañana un desierto o llevas toda la vida en un desierto, que también puede ser. Yo sé que muchos de los que sí han pasado la prueba y quieren vivir esta nueva etapa con gozo, con alegría, santidad, sanidad y sin miedo. Pero hay otros que quizá todavía estéis en el desierto, siendo tentados, seguramente, pero es necesario que pases por ahí, que pases ese proceso. Para nosotros como personas occidentales, que no tenemos un desierto cerca, para nosotros el desierto representa miedo, sequía, hambre, sol, pero a los orientales, que para quienes estaban escritos en la Biblia, ¿no? En la época de Jesús, no sé si actualmente también, el desierto representaba un tiempo de desintoxicación, ¿vale? Un tiempo de ayuno, un tiempo de apartarse, un tiempo de retiro, de oportunidad para ser renovado. Si estás en ese desierto ahora mismo, yo te animo a que mires esa etapa del desierto de esta manera, como una oportunidad, como Jesús, que tuvo que pasar esta prueba, donde su Espíritu Santo te desintoxique, para que empieces ese ministerio con Jesús, para que puedas pasar a esa acción ya, caminando hacia la tierra prometida, alimentándote de Él y comiendo el verdadero maná, que es Cristo Jesús. Pero no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil, ¿vale? No lo será. El pasaje que hemos leído de Jesús en el Evangelio de Marcos también aparece, pero es el único evangelio que dice, en la tentación de Jesús, aparece que Jesús estaba entre fieras. Eso no aparece en los demás evangelios. Y no es fácil, las fieras están a nuestro alrededor también, al igual que estuvieron con Jesús. Pero el punto importante es que Jesús está contigo en el desierto y protegiéndote de esas fieras que quieren hacerte caer. O tú quizás no has superado la prueba del desierto, puede ser otra posibilidad, que hayas muerto en el intento, muerto en el intento. Y puede que estés en ese tiempo, ¿no? Que te hayas secado espiritualmente el desierto, te hayas desanimado, o que las fieras te hayan comido vivo, como dirían en mi tierra. O ya no le ves sentido ir a esa tierra prometida, ir a la iglesia, ya no tienes ganas de empezar o otra vez volver a comenzar ese ministerio con Jesús. Yo te entiendo, yo también pasé por esa etapa, pero hoy Dios te da una nueva oportunidad. Y la pregunta es, si estás seco, te sientes seco por el desierto, ¿estás vivo? Aquí no veo ningún muerto, de momento. ¿Estás vivo? ¿Tienes vida? Hay una nueva oportunidad de comenzar en él. Los que sí hemos pasado por esa prueba podemos ayudarte y seguir adelante. Si reconoces que no has pasado ese tiempo como deberías, busca de Dios. Es la única manera de arrodillarte, buscarle. Él es el único que puede llenarte, que puede saciarte y puede ayudarte en medio del desierto de la vida. Si estás seco o seca, dice Jesús en Juan 7:38. Juan 7:38. Vamos a leerlo todos juntos. El que cree, todos juntos, fuerte. No hay excusa. ¿Qué hay que hacer?
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es tan fácil, pero tan difícil. Pero Él ya lo ha hecho todo. Solamente hay que hacer un clic en nuestra vida. El clic. Y de nuestro interior, aunque estemos secos por las pruebas del desierto, correrán ríos de agua viva. Arrepiéntete, busca que el Espíritu Santo te convenza del pecado que te está secando, para que puedas salir renovado o renovada de ese desierto de la vida el que estás enfrentando. Perdona, pide perdón. No sé, cada uno sabe. Ya no hay excusas para pasar tiempo con el Señor. El desierto es la oportunidad que estabas esperando. Ahora, ¿qué excusas tienes? ¿Qué milagros más tiene que hacer el Señor? No sabemos qué va a pasar mañana, pero sí sabemos la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesús. Aprovecha el tiempo y busca del Señor en este tiempo de desierto, porque el Señor quiere una iglesia imparable. Y la iglesia no es este edificio, somos tú y yo. Somos todos los que estamos aquí. Y debemos prepararnos estos días para este tiempo. Esto nos enseña que el desierto no es solo una prueba, sino una oportunidad para demostrar amor, fidelidad y obediencia al Señor en medio de cada proceso que estemos viviendo. Y que hay un propósito eterno detrás del desierto. El desierto no es el fin, sino que es parte del camino. El pueblo de Israel tenía que pasar sí o sí por el desierto. Era parte del trayecto. Este tiempo sirve para que podamos poner nuestro corazón en sintonía con el de Dios, para que seamos útiles en su propósito eterno, para que pongamos nuestra mirada en lo eterno y que en lo que nunca se acaba, en ese Canaán, en esa tierra prometida, en esa tierra espiritual. Antes de que Jesús comenzara su ministerio público, tuvo que pasar por el desierto. De igual manera, nosotros también necesitamos atravesar por tiempos de quebranto, de dependencia, de purificación y de santificación. El desierto es una oportunidad que Dios nos da para hacer morir el yo y hacer nacer su voluntad en nosotros. Porque en ese tiempo de desierto necesitamos depender totalmente de Dios, de su luz, de su calor, de su vida, de su alimento. El desierto no se puede evitar. Ya les hubiera gustado al pueblo de Israel, pero es parte de la vida. El desierto es una oportunidad para que nuestro corazón se parezca más al del Señor. No siempre es un castigo, sino que es una preparación. No es que Dios te haya abandonado porque estés viviendo un desierto, sino que a veces el desierto es la única manera que tiene el Señor para apartarnos de la esclavitud de Egipto y acercarnos a nosotros. Nos tiene que arrancar, sacarnos para que podamos escucharle. Porque en el silencio, en la dependencia total del Señor, en el desierto más oscuro, es cuando Dios te da la oportunidad de que le escuches claramente. Para terminar, os quiero regalar el precioso salmo que hemos leído al principio, Salmo 92, del 12 al 15, que dice: pero los justos florecerán como palmeras. ¿Dónde están las palmeras? En el desierto. Y serán fuertes como cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez, aún producirán fruto. ¿Cuál es el fruto de la palmera? El dátil. Seguirán verdes y llenos de vitalidad, aún en la vejez, hermano. Y declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Las palmeras crecen y dan fruto en los desiertos. Y el dátil es una de las frutas con más propiedades y más dulces del mundo. El desierto es una oportunidad para que podamos crecer como las palmeras y dar frutos dulces para nuestro Dios. Aún siendo viejos, si dependemos de Él y nos mantenemos juntos
justos, Él nos hará fuertes y podremos declarar cada día, a pesar del desierto, el Señor es justo, Él es mi roca, no existe maldad en Él. Amén.